pero los países somos unos hijos. Y bueno, yo vengo a hablarles de Simón, la experiencia que tengo, mucha, poca, como lo quieran tomar. Dice que mucha o poca experiencia. ¿Cuántos años son, Simón? Me veo un poquito calvo, tengo 29. Digamos que me ha tocado hacer el curso bastante acelerado. Empecé en un puesto muy junior, farmer, comercial, manejando literal chuzos de perro de Medellín y haciéndolos crecer. Me tocaron la puerta de Django, una multinacional que nadie conocía. Lo más importante son las operaciones y mercadeo. Coja usted una, yo cojo la otra, cualquiera. Y yo, pues venga, yo hago mercadeo, yo no tengo problema, me remango. Terminé momentáneamente como director de mercadeo, faltando 5 días para la producción, un jueves, firmamos un miércoles. Me llama mi jefe desde casa matriz, querían darle la vuelta a la campaña, que cancelara la campaña y me montaron una nueva. Ya con esta gente, con tiquetes comprados, todo el equipo, toda la productora, todo listo. 5 días. Todo listo. Juan Pablo y Sebastián Montoya en moto, no, ellos son pilotos de carros de Fórmula 1, Fórmula 2. No, ¿Qué voy porque a son hacer? Juan Pablo Montoya. Y dije, pues me tiré al agua y acá estoy. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks, para que no te sientas solo en este camino al marketing. Bienvenidos a otro episodio de Marketing Boosters, el podcast donde no hay gurús y no necesitamos egos. Aquí solo hay cracks compartiendo sus mejores hacks. Otro episodio, otro nuevo episodio tenemos hoy con un invitado espectacular, un invitado que tiene un tinte, un toque diferente a lo que hemos tenido aquí en Marketing Boosters. Y es que no es un marquetero puro y duro, sino que se ha hecho a pulso en los últimos años porque tenía un background ahí diferente, no marquetero del puro. Y eso hace que tengamos una perspectiva también muy bacana y diferente también de alguien que empezó recientemente en el mundo del marketing y tiene otra visión y ha venido viendo el marketing con otros ojos desde lo que veía antes. Y aquí hay un approach muy bacano. Bueno, Caro, bienvenida y cuéntanos a quién tenemos hoy en este podcast. Bueno, pero yo le quiero sumar una cosita a eso y es que no porque lleve poco, no tiene unos resultados absolutamente espectaculares. Entonces, para todos los que hoy son CMOs y quisieran estar en otro cargo del C-Level, o para todos los que están en otros cargos del C-Level y quisieran aventarse a ser CMOs, creo que este capítulo va a ser para ustedes. Hoy queremos presentarles a Simón Vélez Castaño, que dirige marketing en Django en Colombia. Django es una multinacional enorme con sede en Dubái, con presencia en más de 30 países, tiene mandato global que llega con su deck, llega con sus guidelines, llega con expectativas de lo que tiene la casa matriz, pero el trabajo de Simón es otro, es convertir esos conceptos en algo que le hable a un colombiano, un caleño, a un barranquillero, a un paisa, y hacerlo con un equipo local, con unos entre un mercado súper competido en este segmento. Simón pues ha construido campañas como Sueños de los Conductores, que es una apuesta enorme de la app de tecnología, y Motoya, el juego de palabras con los Montoya, que generó una conversación nacional sin que nadie realmente supiera si era sí o no. Todo eso mientras navega todas sus políticas corporativas, pero van a ver que Simón viene de Rappi. Y Simón viene de otros cargos. Simón, ¿me recuerdas? Eras operaciones en Trabajé con Rappi, comercial y trabajé con producto, un poquito de todo. comercial y producto. Entonces, Simón Vélez, señoras y señores, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por haber accedido a estar acá. Bueno, Caro, Germán, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto y un honor estar acá con ustedes. Creo que el trabajo que están haciendo es excepcional. Para mí, de verdad, me enorgullece estar acá, pues, viendo todas las personas que han entrevistado, CMOs, Tanteros, Bavaria, Wingo, hay de todo acá, por los que han pasado por acá. Y bueno, yo vengo a hablarles de Simón, la experiencia que tengo, mucha, poca, como lo quieran tomar, a contarles lo que he podido vivir y sí, dejar un par de hacks que les pueda servir a cada CMO, a directivos en su vida profesional y personal. Buenísimo. Dice que mucha o poca Buenísimo. experiencia. ¿Cuántos años son, Simón? Bueno, dicen que trabajar en startups un año es perro. En realidad,
me veo un poquito calvo, tengo 29, me han puesto 30. Hace 2 semanas me pusieron 39 y casi me voy para atrás. Digamos que me ha tocado hacer el curso bastante acelerado. He aprendido mucho, No, pero pero esa sí, persona está muy 29 años. desubicada. Cierto, yo también estoy de acuerdo. Puede que Yo creo 29 que no, tenía pero sí unos 14. 31. Yo creo que Sí. esa persona que te contestó eso tenía 14 y simplemente dijo, eso todo lo que esté por encima de 30 es un montón. Oiga, pero es Sí. que me dieron duro, 10 años más, jamás me han puesto 10 años más, pero yo creo que es por la personalidad. Físicamente me siento muy bien. Me encanta, te ves, Muy bien. te ves, te ves. Gracias. Simo, cuéntanos, para arrancar, ¿qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezaste digamos que desde tu vocación inicial hacia tu trabajo y cómo llegas al mundo del marketing? Hagamos un recuento rápido de esto. Bueno, estudié negocios internacionales en EAFIT, se puede notar por mi hermoso acento que soy paisa, muy orgulloso. Eh, Empecé en Rappi en el 2018, todavía estando en la universidad, yo viví 2 años por fuera en Australia de bartender, mesero, mil vainas, y llegué a Colombia en mitad de la universidad, quería empezar a trabajar y me encontré con una oportunidad en Rappi que empecé a trabajar tiempo completo en la compañía. Empecé en un puesto muy junior, farmer, comercial, manejando literal chuzos de perro de Medellín y haciéndolos crecer. Me tocó vivir lo que pues, Rappi fue un ascensor para mí, la verdad. Logré vivir muchas cosas allá, estuve, no sé, 6, 7 puestos diferentes, fui creciendo cada 6 meses, casi que tenía un rol nuevo, un reto nuevo, hice muchas cosas, terminé manejando un equipo comercial de unas 50, 60 personas en la parte de retail, donde se nos encargamos de toda la adquisición de nuevas cuentas, trabajando mucho con producto, temas de tecnología, para poder optimizar procesos y demás. Y pues después de estar en Rappi 5 o 6 años, estando, no voy a decir que como, porque Rappi siempre fue un reto constante, pero ya digamos que tenía muy claro ese tema comercial y esas vainas que hacía como a nivel producto y tecnología, y me tocaron la puerta de Yang, una multinacional que nadie conocía. Vamos a lanzar en Colombia, a competir con monstruos a nivel internacional que hoy están en el país, que llevan 10 años en el mercado. Siempre he sido una persona de retos, me encantan los retos, me encanta aprender. Y dije, listo, el rol inicial curiosamente era para City Manager, y por cosas de la vida, después de 2, 3 meses, terminé momentáneamente como director de mercadeos, mientras que se armaba el equipo, porque fui el segundo o el tercer empleado de Django en Colombia en pleno lanzamiento. Y pues bueno, ya llevo 2 años, 2 años y medio como director de mercadeos, ante todo pronóstico. Wow. Simón, para los que no saben todavía, dos preguntas que se resumen, me puedes contestar en una, y es, uno, ¿qué te llamó la atención de Django para empezar ese nuevo reto? Y dos, ¿qué es Django? Ok, perfecto. Voy a empezar por la segunda. Muy Django bien. es una multinacional de Dubái, o en más de 30 países, como lo mencionaste hoy en día. Es una Mm. empresa de tecnología. Django distribuye productos y servicios de Yandex, que es una empresa rusa, que es literalmente el Google ruso. Entonces tiene su streaming, como si su Netflix, Spotify, tiene su Google Chrome, que es ya Yandex. Allá tiene el monopolio de la movilidad en Rusia, que es Yandex Go. Y Django es la empresa de productos y servicios que exporta todo lo de Yandex a nivel internacional. ¿Listo? Entonces, pues hoy está en Colombia en el mercado como con las soluciones de movilidad, delivery también, delivery de paqueteo, tanto paquetes chiquitos como cargo, que es una vertical de negocio donde puedes pedir un trasteo para tu nevera, del trasteo de tu casa. Pero digamos que el core hoy es movilidad de pasajeros. Y pues volviendo a la primera pregunta, es por qué Django, por qué decidí moverme, es justamente por el reto. Yo vi una multinacional con ganas de entrar al mercado, la visión de ser número uno, vi un reto muy grande, vi una opción de aprender cosas diferentes, de hacer cosas diferentes, vi una empresa consolidada en términos de tecnología y founding para poder, digamos, tener esta pelea que no es nada fácil en un mercado como el colombiano tan competitivo en esta industria. Y me gusta construir, me gusta hacer cosas nuevas, y dije, pues me tiré al agua, y acá estoy. No todo salió muy bien al principio, la sufrí, han sido años duros, pero feliz. Pero no me ahogué, mírenme cómo nadé. Sí, Así es. yo creo que vas de pronto como en la mitad del océano Atlántico, ya casi Y para pero llegar al otro lado. seguimos Claro, nadando y no vamos a parar. me encanta, súper bien. Bueno, Simón, Sim, eh, dale. cuando uno está ya en un cargo directivo,
uno empieza a ver la soledad del estratega, eh, que de pronto en la cima hay menos oxígeno. ¿Qué has sentido ya al tener ya uno de estos cargos como directivos? ¿Cómo te has sentido y qué retos has visto ahí como director? Bueno, a ver, yo he tenido la fortuna de contar siempre con grandes líderes y con grandes equipos. Eh, sí he sentido momentos de presión, de sentirme solo, pero siempre he encontrado un apoyo en el equipo, un apoyo en mi familia, un apoyo en los amigos. Creo que cuando uno se enfoca en construir relaciones de verdad, más allá, a ver, todos somos profesionales, pero detrás de un profesional siempre hay una gran persona. Y cuando uno construye a nivel personal y también a nivel profesional, uno siente de verdad ese apoyo a la hora de sus momentos difíciles. Entonces, eso me ha ayudado a mí siempre durante mi carrera, sea en Rappi, sea en Django, que cuando estoy arriba y no sé qué hacer o estoy bloqueado, tengo una red de apoyo que he venido construyendo y sé hacer una pausa, a pensar con cabeza fría y darle la vuelta. O Miren, sea, ese es un hack. pedir ayuda. Sí, 100%. Es que uno solo llega hasta un punto, pero en conjunto llega más lejos, siempre. Pero yo quiero rescatar algo que acabas de decir y es hacer una pausa, parar 2 segundos, respirar, permitirte como decantar esa cabeza que va a 200 kilómetros por hora para poder decir, Dios, estoy bloqueado o Así no es. encuentro el camino. ¿Qué puedo hacer y hacia dónde puedo ir o cómo más lo puedo hacer? Porque es que subestimamos mucho el poder de la pausa y en este mundo que de verdad va hiperacelerado, sí que es significativa, sí que la necesitamos. Esa reconexión con nosotros mismos, y esto no tiene que ser pues que se vayan a un ashram en la India a estar allá 4 meses en silencio. Estamos hablando de parar. Miren, hay momentos en que yo ni siquiera me paro del computador en todo el día. Esa pausa activa de las compañías de la que tanto nos burlábamos, eso es fundamental para que nuestro cerebro funcione a buen ritmo. Entonces me encanta poder rescatar esa pausa para todos. Claro, hay que cuidarnos Totalmente. siempre primero. Buenísimo. Y que esa pausa le permite a uno no solo encontrar uno una solución eh, de lo que está buscando, sino también cómo hacer el prompt correcto para pedir ayuda, Tal cual. ¿sí? Entonces, eso es importante, esa pausa, porque es como, bueno, ¿lo puedo resolver yo o no? Ya con esta pausa, pucha, no. Listo, fabriquemos el prompt que necesito para que alguien arriba, abajo, al lado, de lo que sea alrededor mío, me pueda ayudar con eso, porque pues, el prompt es clave para poder recibir una respuesta adecuada para No, eso, no, ¿no? y ahí, por ejemplo, para contarles un poco también lo fuerte que es la pausa, y tengo historias muy, muy recientes de cómo me ha servido a mí. Y ahí me voy a meter de pronto en un tema, pues, a ver, justo mencionaste, Karen, una campaña muy chévere que sacamos hace poco, la campaña con los Montoya, jugando con el apellido de Sebastián y Juan Pablo Montoya. La historia detrás de eso es bastante tesa. Y es, a ver, los que están en marketing hacen campañas 360, montan vainas tesas grandes y demás. Saben que lanzar una campaña es trabajo de muchos meses, planeación, estrategia, cosas de este estilo, eh, para todo un día de producción y por una ejecución después impecable. En un momento clave que es la producción de la campaña, y más cuando uno tiene unos perfiles como estos involucrados. Es cuando yo venía trabajando en esa campaña desde diciembre del año pasado. Filmaba con ellos un 11 de abril en Bogotá y dijimos, bueno, arrancamos, hicimos todo, faltando 5 días para la producción, un jueves, filmamos un miércoles. Me llama mi jefe de casa matriz, que habían visto una oportunidad en el negocio, que querían darle la vuelta a la campaña, que cancelara la campaña y me montaron una nueva. Ya con esta gente, con tiquetes comprados, todo el equipo, toda la productora, todo A listo, cinco todo días. listo. A 5 días, Clásico. 5 días, ya habíamos pagado 1000 vainas. Ellos venían desde Australia porque venían de carrera allá. Y yo, no, O sea, no, ellos ya venga, estaban montados en cancele. el avión prácticamente. No, ya estaban, se tiraron como 36, 40 horas de vuelo y dije, no cancelo jamás. La voy a buscar a la vuelta. Y justamente la oportunidad que vimos en el mercado, pues que lo vieron desde Casa Matriz, el equipo local fue, venga, sé que impulsa una categoría que es moto. Yo tengo una campaña muy diferente, una campaña de seguridad, pues moto y seguridad nada que ver.
Obviamente lo primero que uno piensa es Juan Pablo y Sebastián Montoya en moto, no, ellos son pilotos de carros de Fórmula 1, Fórmula 2. No, no ¿Qué porque voy a son hacer? Juan Pablo Motoya. Ahí donde les digo la importancia de la pausa. Yo el jueves recibí esa llamada a la 1 o 2 de la tarde, me quería morir, no sabía qué hacer. Entonces voy a decir qué hice. Y mi jefe me puede regañar, igual ya sabe la historia. Me fui a jugar tenis 1 hora, me desestresé, hice esa pausa porque imaginé todos los problemas que le dieron a la cabeza. Y volví a mi casa 3, 4 de la tarde y arranqué 1-1 y tengo un equipo espectacular detrás y entre todos fuimos capaces de darle la vuelta. Salimos con un approach creativo para la campaña de motos, sacamos la campaña a tiempo. Algo recuerdo, una campaña de 4 meses, la volteamos en 4 días, la filmamos, la tomamos fotos, todo, producción, check. Después de una pausa y pensar con cabeza fría, cómo empiezo a delegar, cómo empiezo a trabajar con mi equipo, cómo empiezo yo, de verdad, a comerme este chicharrón, como dicen por ahí los paisas. Entonces, eso no lo hubiera hecho si hubiera empezado a tomar acción con la cabeza caliente y hubiera mandado, perdón que lo diga, todo para la mierda. Pero tuviste esa pausa y me sirvió demasiado. Y hoy en día la campaña, en 2, 3 semanas, les puedo que lleva, que es poquito, ya ha sido un éxito. Las métricas que estamos viendo a nivel negocio. Han dado mucho de qué Excelente. hablar. Sí, así es. Me encanta porque de eso salen las oportunidades. Y, y parar conscientemente es algo que ya venía siendo parte de ti o siempre has tenido el deporte como una vía de escape y de mantenerte centrado o de dónde aprendiste a que irte a jugar tenis iba a ser una salida, de parar No, 1 hora y volverte a es centrar. algo que iba aprendiendo, es algo que iba aprendiendo. Claramente, no sé, me llegó a pasar en Rappi que me sentí muchas veces ahogado y no hacía una pausa y la terminaba embarrando más y me estresaba y no dormía. Hoy todavía igual me cuesta de vez en cuando parar y como desconectarme de la parte laboral, sobre todo en las noches, algunas veces. Pero cada vez como, a ver, cuando uno entra en una posición en la que yo estoy, cada vez hay más retos más grandes, problemas más grandes y, y si no paro me enfermo. Pues es que tengo que cuidarme yo también a mí, tengo que estar tranquilo con la cabeza fría y así uno toma mejores decisiones y apoyarse en el equipo. Entonces, creo que los mismos problemas, que detrás de cada problema hay una oportunidad. Es algo muy bonito que uno ve es problemas igual a oportunidad. Siempre que hay un problema hay una solución. Entonces, pare, piense y resuelva, porque siempre hay una solución. Y Me hay un encanta. hack muy poderoso en lo que está diciendo y es cuidarse a sí mismo, que lo cien hemos por visto en ciento. otros episodios. Está el episodio número 11 donde hablo de mi burnout, ¿no? Y de mi calvicie. Eh, pilas que Te va voy para allá. alcanzando casi. Pilas- Yo, esas de decir yo, las entradas por Ah, acá. no, mentira, no, no, no. Tiene entradas, pero no va a ser calvo como yo ofrezco. Eh, No importa, tiene, personalidad ante todo. sí, sí, sí. No, yo me lo dejé caer. A mí no es que yo me lo dejé caer. No. Entonces, el tema acá es, usted a sus 29 años se está dando cuenta de eso, ¿sí? Yo me di cuenta a mis 40, ¿sí? Entonces, yo sufrí burnout y me di cuenta tarde, pero fue que ya tuve que llegar hasta el extremo para darme cuenta de eso, ¿sí? Esta nueva generación, porque usted todavía tiene, usted es como generación Z, ahí Ahí colindando, como, sí, Late, porque la generación late Z es del millennial, 96 digamos, para late acá. millennial. No, 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 yo creo que sí es Z, porque es del 96 para acá, es como de los últimos centennial, eh, de los early centennial. Estas nuevas generaciones tienen en su cabeza el cuidado, el autocuidado. Y eso es muy importante, ¿no? No descuidarlo. Porque en mi generación era como primero el trabajo y por allá de último usted, ¿no? Y eso hacía que pues la batería llegara con muy poca batería, pues muy poca energía ya al nivel de uno, ¿no? En cambio, si su batería está recargada, que fue lo que hizo al jugar tenis en ese momento, recargar su batería, iba a poder que, ¿no? Que la memoria RAM y que todo funcionara más rápido y que tuviera lo necesario para consumir ahí la energía y la glucosa para usted poder pensar mejor. Entonces, esto es un hack muy importante porque todavía hay personas de nuestra generación, ¿no? Yo tengo 44 años y hoy en día las cabezas de marketing en muchas compañías pues son de esta generación y todavía es la generación de sí, señor, ¿qué hay que hacer? Yo me inmolo, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacerlo. Y se descuida a sí mismo. Entonces es muy importante, nunca se descuiden a sí mismos, porque a nadie le sirve
que usted le preste el celular a alguien con el 5% de batería. Entonces, primero recargue su batería y luego sí pase al siguiente nivel, que es familia, trabajo, etcétera. Oiga, Simón, hablando de momentos duros, como ese que nos acaba de contar, ¿cuál ha sido el momento más retador que ha tenido en Django en estos 2 años y pico? Que usted diga, uy, así parce, como dicen ustedes, qué vaina tan dura, y qué pasó y cómo la sortió. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo me quedo con el inicio de Django en Colombia. A ver, obviamente ya Django se ve por Bogotá, se ve en Cali, se ve en Barranquilla, pero por poquito y no llegamos. La realidad es que yo entré a Django, a la semana éramos 3 colombianos. A la semana lanzó Medellín, Cali y Barranquilla al mismo tiempo. El lanzamiento lo hizo el equipo de Casa Matriz. El lanzamiento, pues, cuando uno mira los targets, 1 o 2% de cumplimiento octubre, noviembre, diciembre. El Imagínense lo que es equipo de eso. Yo Casa venía Matriz de que estaba en Dubái. Dubái, de Dubái para Colombia, señores. No, nada que ver, nada de producto market fit. Pues digamos que entramos al equipo colombiano y vimos un montón de errores. A ver, obviamente ellos hicieron lo posible, pero pues no son colombianos, no conocían el mercado, no, ni hablaban la lengua pues de español. Entonces antes hicieron lo que pudieron, pero pues imagínense venir de rápido, donde siempre le piden el 120, 110% de los resultados, crezca, crezca, crezca. Vamos a llegar en contacto con una realidad de me lanzo al agua por una nueva compañía que está entrando al país y volver que no despega, pues muertos, 1%, de verdad. Fue un momento muy ¿Y tu duro, ahí fue rol un momento ahí donde, era? a ver, empecé como city manager. En ese momento, de los 3 que habíamos, bueno, entró el cuarto, mi jefe, Mark Vito, en el GM de Colombia, uno de los, éramos ya 4, uno ¿City renunció manager de qué en ciudad? Medellín, Medellín. De Medellín. En ese momento, mi jefe, que entró, también llevaba 2 semanas como yo en la compañía, nos dimos muchos errores estructurales. eh, Uno de los que estaba en el equipo renunció, el city manager de Barranquilla, el city manager de Cali se fue para un equipo internacional dentro de la compañía y quedamos mi jefe y yo solos con Colombia. Me dijo, no, venga, reorganicemos esto, vamos al mercado, entender qué está pasando, cambiemos esto 100%. Yo quiero cambiar un poco la estructura. Quiero un director de operaciones, un director de mercadeo, un director de nuevos negocios. Lo más importante son las operaciones y mercadeo. Coja usted una, yo cojo la otra, cualquiera. Y yo, pues venga, yo hago mercadeo, yo no tengo problema, me remango. Yo he hecho cursos, he hecho cosas, pues me gusta, he emprendido, tengo varios emprendimientos y me gusta el tema de marca. De nuevo, no soy ningún gurú del marketing, no tengo un background fuerte del marketing, pero me la idea ese reto, era un reto momentáneo. Cambiamos todo, pues también llega a, entre comillas, a discutir con Casa Matriz que tenía que cambiar todas las métricas y todas las cosas que habían hecho para el lanzamiento, que era un plug and play de un playbook que les había servido en Costa de Marfil, en Pakistán, en otros mercados que nada que ver con el colombiano. Dijimos, venga, denos una oportunidad de cambiar todo en una ciudad, ya estamos muertos, pues no la podemos embarrar más. Arrancamos por Cali, y Cali es un éxito total. Le dimos la vuelta totalmente a la ciudad y ya nos fuimos comiendo ciudad a ciudad, Barranquilla, Medellín, hoy en día ya Bogotá, pero todo nació de ahí, de ese problema de ya pues estamos en 1%, hagamos las vainas diferentes, cambiemos todo, vamos al mercado a entender y bueno, pues eso también nos ha servido mucho en el recorrido de Django en Colombia, porque inclusive hoy en día, bajo ese playbook que rearmamos nosotros, ya hay más de 60 personas en Django Colombia. Bogotá ha sido uno de los lanzamientos históricos más importantes y más exitosos de la compañía en más de 60, 70 lanzamientos a nivel mundial. No hemos ganado nada, hay mucho por hacer, pero logramos darle la vuelta. Todo problema tiene una solución. Ciertamente. Y te quiero hacer un par de preguntas de esa historia y es, la primera es, ¿por qué decidieron que necesitaban operaciones? Lo entiendo perfecto, pero ¿por qué el otro que necesitaban era marketing? ¿Y por qué decides tú asumir ese reto de marketing? Bueno, a ver, estábamos entrando en una industria donde hay grandes marcas, porque yo digo que la competencia siempre es buena y no tengo temor de decir que hay grandes marcas en el mercado hoy haciendo lo mismo que nosotros o parecido. Y el colombiano tiene que confiar y empieza confiando también por una marca, por conocer qué es lo que hay detrás de una compañía y eso es lo que genera una marca. Igual, desde mi punto de vista, marketing no es solamente como que el logo sea bonito, la campaña sea bonita, sino que marketing es estrategia. Para mí, 100%. Entonces, al final hay un producto o un servicio que vos estás, entre comillas, vendiendo.
desde el punto de vista de marketing, eso tiene que venir desde el GM para abajo y que todo el mundo está alineado en cuál es la propuesta de valor, cuáles son los unique selling propositions que tenemos. Como que todo en realidad todo esté engranado dentro de la construcción de marca, porque marketing sí es fundamental en eso, detrás de creatividad, ejecución de canales y demás, pero creación de marca no viene solo del equipo de marketing, viene todo el equipo de trabajo. En su momento, pues vimos marketing como eso, no como monte una campaña y pongo una valla bacana, sino que venga, construyamos entre los dos, obviamente trabajando totalmente la mano, pues éramos dos, y le dimos la vuelta. Eh, ¿Y por qué me gustó eso? Pues yo siento que marketing, pues a ver, al final también es conectar con personas. A mí se me da muy bien el tema de relacionarme con gente. Como te digo, he tenido varios emprendimientos, he podido explorar cosas con creación de marcas, creación de cosas nuevas, y me llamó la atención, empecé a probar y la verdad es que hoy en día, pues a más a nivel marketing, como lo estoy viendo hoy en día, de tanta estrategia, tanto growth, que es números, frecuencia, retención, pues métricas de negocios reales que impactan, que eso lo hacemos desde marketing. eh, y me ha encantado, porque pues, como te digo, no era marketero, pensaba que marketing era creatividad y un logo y colores, y nada que ver, marketing es de todo. Está Totalmente. completamente metido por las venas del negocio hasta las raíces. 100%. Sí, se hace bien Porque es hecho, que muy bien. al final sí, uno monta una campaña creativa súper linda, bacana, pero no cumple las expectativas a propuesta de valor de lo que le estoy prometiendo a mi usuario, a mi cliente, y ese usuario se va. Ese cliente no le va a gustar la marca, porque es que lo mismo a través de la experiencia y para generar experiencia aquí tiene que estar producto, operaciones, comercial, todo el mundo involucrado y detrás de una misma misión, Clarísimo. Y fíjate que no funcionó el playbook. Si marketing fuera a ¿no? poner un logo y hacer una campaña y que la gente te conociera y un montón de plata detrás ahí diciendo, hola, aquí estoy, pues el playbook funcionaría. Pero hay que Tal cual. conectar con un montón de realidades de mercado. Hay que traer ese conocimiento y meterlo dentro de la organización para que la organización también se reajuste. Y esto fue precisamente lo que ustedes lograron. Tú nos contabas también que, pues que hubo momentos buenos, pero hubo unos momentos muy complicados. Em, ¿Cómo hace uno para mantener con el equipo? Ya con todas las situaciones por las que el equipo tuvo que pasar, y me refiero no solamente al equipo de ustedes dos, sino al equipo ya extendido y al equipo que está apoyando a la compañía, como las agencias o los otros proveedores clave con los que trabajaban, ¿cómo manejar esta situación? A ver, hay varios puntos que yo creo que hay que resaltar. Lo primero es una persona muy positiva. Lo que les decía ahorita, cada problema tiene una solución, cada problema es una oportunidad. Entonces, transmitirle eso al equipo desde el ejemplo, desde verdad creérselo y sentirlo, es muy importante. Delegar y darle responsabilidad y confianza al equipo. En conjunto llegamos más lejos. Entonces, cuando vos tenés un problema muy grande, un momento difícil, involucrar al equipo en la solución, eso también genera como esas ganas de, venga, es que yo hago parte de esto y me hace sentido de pertenencia y hay un mensaje muy fuerte de resiliencia, vamos para adelante. Yo creo que eso lo miro mucho desde el ejemplo y desde la misma confianza en las personas con las que me rodeo. Yo hoy no me sé todas las respuestas y estoy tranquilo con eso. No soy marketero, no venía de marketing de ningún lado y me ha rodeado de personas dentro del equipo a las que les doy mucha confianza para solucionar problemas muy grandes. Entonces, cuando vos involucras al equipo de esa manera y cuando mostras mente positiva y ese vamos para adelante, porque lo que hablamos ahorita, en vez de que uno se siente solo y hay momentos difíciles, pare, cálmese y no muestre esa negatividad entre el equipo. Siempre para adelante y positivo. Recupérese usted como persona y de su cara bonita, porque eso contar. Mira, eso que acabas de decir tiene mucho que ver con lo que es un gran líder. ¿Por qué? Porque hablamos de la vulnerabilidad, de ser líderes vulnerables y demostrar que somos humanos y que no todo nos parece perfecto. Pero la vulnerabilidad está bien y la autenticidad está bien siempre y cuando tú seas coherente cumpliendo el rol que tienes que traer. Y un líder está definido como una persona, o lo que nosotros buscamos en los líderes como personas es gente que mantenga la calma, ¿no? Y esté dispuesto a correr riesgos y me transmita tranquilidad. Entonces, eso es un hack enorme que nos trae Simón. En el momento en el que usted no encuentre cómo hacerlo, vaya, cálmese,
encuentre su positivismo interno, encuentre el camino y volvamos a ser coherentes con el ejemplo, con el equipo. Eso me parece maravilloso. Y Así liderar, está. porque es que liderar por el ejemplo, eso lo hemos oído 1000 veces, pero es que la teoría todos no la sabemos, pero vaya y hágala. A ver No qué es tan tan fácil fácil, es eso. No, no es y nada él, fácil. para nada. Y la otra que es cero fácil es confíe en su equipo, co-cree con su equipo y entréguele responsabilidades a las personas, empodérelas y crea en ellas. Eso, con las personas con las que yo he hablado y muchos líderes con los que hablo, es de las cosas más difíciles de lograr. ¿Cómo pones tú esa fe y esa confianza y cómo logras empoderar a otros para darles grandes responsabilidades? Bueno, a ver, yo creo que parte de un tema de también la humildad, ¿cierto? Yo creo que lo que te decía ahorita, yo no me las sé todas. Voy a poner un ejemplo, tengo un man en mi equipo que se llama Alberto Ortiz, entrega una actividad BTL a ese man y le hace maravilla, se carga el carnaval de Barranquilla, que hacemos muchas cosas allá, segundo año que estamos allá, es una responsabilidad grandísima, una ejecución de marca inmensa, tiene un impacto muy grande en nuestro negocio. ¿Vos crees que yo me voy a decirle qué hacer? Yo le digo, Peto, ¿qué hay que hacer? Contame vos. Me vuelvo humano, soy persona, no me la sé todas. Donde me pongas lo que hace ese man, queda 10 veces peor. Yo no soy un experto en ejecuciones BTL como lo puedo hacer él. Entonces yo creo que parte de esa humildad de, venga, es que todos tienen algo mejor o peor que usted, tranquilo con eso, porque para eso es un equipo y por eso tengo que tener diferentes perfiles en mi equipo. Yo busco armar equipos donde cada persona tiene un rol muy definido y es bueno en algo en específico, no que todos seamos iguales o que yo sea mejor que todo. Hay que contratar gente que lo rete a uno. Hay que contratar gente profesional en la que uno confíe y eso, pues, las mismas ejecuciones, la misma experiencia que le van mostrando a uno en el camino, le va diciendo a uno suelte y hagan. Entonces es desde la humildad de, para resumirte, la humildad de entender que no soy perfecto y no me las sé todas y poder decirle a alguien del equipo, confío en vos, hágale porque sé que lo va a hacer mejor que yo mismo. Y eso es lo que yo busco. Y el segundo es contratar gente que me sirve para eso, que Mm. tenga sus perfiles que necesito dentro de lo que estoy construyendo como compañía, dentro de los roles que me hacen falta. Total, y yo lo veo muy similar, voy a hacer el símil con la IA, porque a veces uno cuando le va a botar el prompt a la IA, eh, pues uno sabe que la IA sabe más que uno y uno le está preguntando, es como, deme cuáles son los puntos ciegos que no estoy viendo, ¿no? ¿Y qué se le ocurre a usted para que me dé los puntos ciegos? Y eso yo creo que es la construcción en un equipo y es cada, cada uno en el equipo tiene puntos ciegos. Todos tenemos 100%. puntos ciegos que no estamos viendo. Y entre todos complementamos los puntos ciegos para que al final el 360 de la marca no tenga puntos ciegos, ¿no? Entonces es un gran hack, ¿no? Uno tiene que plantear es a dónde quiero llegar, oiga, este es el reto que tenemos allá. Usted sabe más que yo de esa ciudad o de lo que tiene que ejecutar. Hágale, hermano, hágale, Mr. Cloud, y Ayúdame. ayúdeme con la respuesta, doctor Claudio, y nada, ayúdeme con la respuesta. Yo creo que ese es un muy buen hack, porque a veces uno quiere, ¿no? Sobre todo si uno es controlador, y me incluyo ahí, dice, no, pues que tenga en cuenta esto, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta esto, ta, 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 y uno le vomita todo lo que tiene que tener en cuenta, y de pronto, pues si uno no tiene en cuenta sus mismos puntos ciegos en eso, y yo creo que la evolución de la IA va a permitir que el liderazgo cambie también, porque la IA nos ha permitido darnos cuenta que uno tiene puntos ciegos y que cuando uno interactúa Totalmente. dice, o sea, yo no pensé en eso, venga, esta vaina me está diciendo que tenga en cuenta ta, 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 ta. Y eso yo creo que ojalá la IA mejore, yo creo que la IA va a ir así y la humildad va también, va a ir en paralelos. La gente se va a dar cuenta de lo que nos va a ir. Entonces va a haber una gráfica de humildad versus desarrollo de la IA en eso, que está muy bueno. Y quiero rescatar también em, otro hack, que es seguir la intuición, que cuando a usted le dicen qué quiere escoger, usted puede haber escogido otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Ahí siguió su intuición, algo le dijo, váyase por marketing, ¿sí? Hágale por ahí, ¿sí?
Sí, no, bueno, no sé si fue intuición o hizo cálculos de Excel, me imagino que habrá sido la intuición, No, intuición, la pero bendición y vamos para adelante. claro, la intuición, porque es que muchas veces uno intenta racionalizar las decisiones, ¿no? Y me incluyo. Entonces yo para tomar una decisión hago mi cuadro en Excel, pros y contras y por qué sí, por qué no, tararararara, y le digo a la intuición, cállese, que yo quiero hacer el cálculo, ¿no? Y digo, bueno, pues ya vamos para allá, pero no, para los que les gusta calcular primero todo, ¿no? Porque es un tema de tener la sensación de control y racionalizarlo todo. Primero oiga la intuición, que hoy conecto con la pausa, y es pausa. Háblese con usted mismo, sin nada exterior, ni con la IA, ni con el Excel. Hable con usted mismo por un momento y hágase el prompt acá atrás, ¿no? A usted mismo de si es por ahí el camino o no. ¿Y qué le bota la intuición? Pero no tomando la decisión desde plata, ego, complejo de inferioridad, miedo, sino desde lo que usted realmente quiere. No piense en las restricciones, porque la restricción inicial de Simón puede haber sido, uy, pues que yo nunca he trabajado en marketing, qué tal que la cague, qué tal que me chapee, no, entonces no piense, sino piense en lo que le dice la intuición y aparte lo que sí tiene que apartar es las restricciones que usted mismo se pone. ¿No? La restricción automática en ese caso hubiera sido, pues nunca he trabajado en marketing, pues no, qué miedo, no lo voy a hacer, me voy por el safe choice de otra cosa que de pronto por ahí sí he tenido más experiencia. Hay que correr riesgos, un poco de riesgos controlados, calculados, pero hay que correr riesgos. De ahí es donde se aprende, donde se sale esa famosa zona de confort y se logran grandes cosas. Bueno, y si nos metemos por ahí, listo, entonces tú empiezas a hacer unas campañas localizadas, platanizadas, tropicalizadas, como decimos cuando nos llegan cosas de la casa matriz. ¿Y qué pasa ahí? Vuelve a haber un playbook, vuelve a haber unos lineamientos globales o te dejan ya libre para que sigas ejecutando siempre con lo que ustedes vienen haciendo, como que uno de los dolores que tienen los CMOs que están en lugares como el tuyo, donde hay una casa matriz que da unos lineamientos y una realidad local, es como encontrar dónde está ese justo medio entre desobedecer, ¿no? Y hacer lo correcto con el país. ¿Cómo has seguido ese movimiento y cómo lo ves, cómo lo manejas tú desde tu liderazgo? Bueno, bueno, yo creo que, a ver, siempre va a pasar. Es totalmente imposible que cada matriz lo deje a uno, o por lo menos en mi caso, hacer, entre comillas, lo que quiera. Siempre hay un pushback, siempre hay una segunda opinión. Claro. Yo creo que es verlo también de una manera positiva. Si bien es duro, frustrante, porque uno algunas veces el mismo ego dice, no, yo creo que es por acá, y le dice, no, yo creo que es por allá, y no sé, pues yo soy colombiano, vos sos de Dubái, no conoces mi mercado, como lo queramos poner. Yo creo que aquí también es aprender a escuchar y algunas veces es también, venga, llevar argumentos sólidos con data. Eso sirve mucho. Si vos ya tenés data demostrable de por qué es A y no B, pues un argumento sin data sigue siendo un argumento vacío. Entonces, a la hora de tomar discusiones con casa matriz es muy importante, ¿cierto? Si uno dice, llega a la data y dice, no, no sé, no estamos de acuerdo, como que algunas veces inclusive con data y todo la dudan, hay que entender el riesgo que hay detrás. Y yo, venga, yo quiero tomar la decisión, tomo el riesgo, un riesgo, de nuevo, calculado. Yo soy una persona que siempre soy muy positivo, pero me preparo para el peor de los escenarios, porque si estoy preparado para el peor de los escenarios, a la hora de tomar decisiones, no me va a tomar por sorpresa. A ver, siempre pueden haber sorpresas, pero como que tengo más bases y más capacidad de reacción si me preparo para el peor de los escenarios. Obviamente quiero el mejor y tengo el escenario bueno, normal y malo. Pues estoy preparado para el malo, voy a tener capacidad de reacción para la vuelta. Y eso es algo que también le vendo mucho a casa matriz, es que hay el punto A, punto B, punto C, pros, contras, data, tomamos la decisión en conjunto. Algunas veces, entre comillas, nos vamos por la decisión de ellos, otras veces por la mía. Lo importante después de eso también es medir y decir, ve, tenían razón o ve, tenía yo la razón. Eso lo van dando los mismos números y uno se va ganando esa confianza y esa credibilidad cada vez más. Pero, pero al principio no es fácil y nunca va a dejar de ser fácil. Nunca va a ser fácil, perdón. Yo creo que en ese tipo de casos, que hago el símil también de lo que cuando trabajaba en una compañía con asiáticos, hay algo muy importante, es la construcción de confianza. Sí. Porque si uno hace las primeras campañas o los primeros proyectos y le va mal, ya entra, le piden el doble de datos, el doble de 100%. justificación, el doble de eso. Entonces,
creo que aquí hay algo muy importante, lo que dice Simón es de un marquetero, y hablábamos también hace poquito que grabamos un podcast con otra persona y que hablamos que marketing es arte y ciencia, y que ese arte y ciencia, pues hay que saberlo mezclar, y los datos están desde la parte más de ciencia, eh, y cómo tener decisiones estructuradas basadas en data, eh, pero también, volviendo a la intuición de ahorita, hay un cálculo que va a correr en su cerebro desde el arte, desde esa intuición sin data soportada, pero que le dice a ustedes que el mercado colombiano es así, y yo creo que basado en la data, esto es lo que mejor va a funcionar de acuerdo al mercado local, La ¿no? corazonada. Sí, total, total. Que a Tal veces uno cual. no tiene cómo demostrarle en números, o uno lo que dice es que yo creo que es por acá, entonces me va a conseguir Esa los es una números para parte, demostrar que es por acá. es una parte complicada, porque esto también puede jugar un poquito con los números a su favor. Hay que saber jugar con los números y saberlos mostrar. También dependiendo, al final, un número es un número, pero también hay forma de interpretar algunas veces. Es jugar también con eso un poco a favor de uno, no digo que no. Varias cosas ahí. To- Uno, data, 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 elimina la subjetividad y te ayuda muchísimo cuando estás trabajando con equipos y personas de países y culturas distintas en marketing. Lo segundo es, no me gané todas las peleas, nos dice Simón. A veces se hizo lo que ellos querían hacer, a veces se hizo lo que yo quería hacer. Y lo tercero es, pero siempre lo medimos. A ver cómo les fue a ellos y a ver cómo nos fue a nosotros, y ahí vamos encontrando el camino. Eso me parece espectacular en el sentido de cómo manejar esos politics corporativos cuando hay casas matrices en las organizaciones. Y tú hablas mucho de ser muy optimista, porque a mí me gusta eso de ser muy optimista, pero yo también era de esas que llegaba tarde a todas partes y decían que es que las personas optimistas llegaban tarde a todas partes porque siempre creían que iban a llegar a tiempo, ¿no? Entonces, eh, decían, no, claro, es que esas personas que llegan ahí tardecito son muy, muy optimistas. Pero tú dices, yo soy muy optimista, pero me preparo para el peor escenario y tengo mi escenario A, B y C. ¿Cómo Así es. hace uno para ser optimista y para estar apostándole a que lo mejor va a pasar y creérsela? Porque para que llegue uno se la tiene que creer. Pero ¿cómo haces ese reality check para estar preparado para un escenario de resultados medios o peor escenario? Bueno, yo creo que hay un tema de mentalidad muy importante y todo el mundo tiene que prepararse como persona, fortalecer su mente, sea leyendo, haciendo ejercicio, cada quien tendrá meditando, cada quien tendrá su Su manera de manera. conectar consigo mismo, ajá, y hay que trabajar en uno. Yo creo que el optimismo no viene, eh, pues como que le aparece por ahí y me lo mete al bolsillo, ya soy optimista, no, es de trabajar en uno, es de hacer esas pausas, sacar esos espacios para uno, es también de haber vivido muchas experiencias en la vida donde no me fue tan bien igual, le encontré una solución, es entender lo que le he dicho varias veces, el problema siempre tiene una solución. Entonces, cuando uno empieza a mirar la vida como desde ese ángulo, es, cambia, cambia. Obviamente, eh, lo que les decía, uno se prepara para lo peor, pero espera lo mejor. Y eso es de mucho trabajo personal, mucho trabajo personal. No hay otra manera. Me gusta esa frase. Prepararse para lo peor, pero siempre esperar lo mejor. Está bueno, está buena. Lo voy a Está, escribir y está, todo para está, sacar un está, plata de eso. Mentiras. Quote para todos está buena. ustedes. Esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Bye, Simón Vélez. Ya lo pueden anotar ahí en el... Bueno, Simón, ¿qué aprendiste de los consumidores colombianos que te ayudó como marquetero o como en esa escucha de los consumidores colombianos y de la realidad del país que no aparecía en las investigaciones? ¿Qué era lo que estaban obviando o lo que no estaban viendo desde Global con ese super playbook que había funcionado en tantas partes? Porque aquí no. Bueno, yo creo que Colombia es un mercado muy dinámico y muy diferente. Si bien tenemos como colombianos similitudes, las regiones varían demasiado. Entonces, como es un paisa, a un barranquillero, a un caleño, a una persona de Bogotá, es bastante diferente en términos, en todo sentido, en mucho sentido en realidad.
inclusive dentro de una misma región como la costa, vos vas, hablas con alguien de Barranquilla, alguien de Soledad, viven realidades muy diferentes, pues desde su contexto, su entorno, pues es bastante diferente y por eso piensan diferente y por eso es muy importante que las marcas entiendan esto y se adapten a ese contexto de esos consumidores. Obviamente hay tendencias la estadística te da tendencias y demás, pero la realidad en el mercado es otra y varía mucho entre esas regiones. Eh, y eso también que, si bien ha cambiado mucho en los últimos años, la apertura, nosotros que entramos con una marca nueva, es difícil de ganarse la confianza. La apertura del colombiano en sí, yo creo que, a ver, ahora mercados un poquito más abiertos y otros menos abiertos, voy a decir una cosa, yo soy paisa, la muerte, y los paisas somos muy regionalistas en tal mercado de Medellín, de Antioquia, es muy bravo. Pues, espera un momentico porque esta es la primera vez que oigo esa frase de un paisa. A mí me provoca pararme y aplaudir. O sea, si son Normalmente, Uno conscientes, siempre lo si dice son desde afuera, conscientes los pero nunca he paisas. visto un paisa decir eso. Sí. normalmente lo digo un poquito más grosero, pero me contuve. Pero los paisas somos unos hijos, a veces. Pero es que Hacia hay marcas, abierto y hay marcas enteras que dicen, no, después de que yo haga Colombia me voy para Medellín, porque es que, Dios sí, no, mío, es un mercado muy bravo, es un mercado muy bravo. Yo siendo paisa lo viví acá en Django, pues como que nunca lo había interiorizado de esa manera y eso muestra lo diferente que somos desde las regiones. Pues esa apertura que les decía del colombiano a nuevas vainas cambia de un mercado a otro, porque no sé, en Bogotá, capital, que hay gente de todo lado, es mucho más abierto a probar cosas diferentes. Medellín le ha tocado ir aprendiendo con tanto extranjero que hoy en día llega y obviamente por sus 10 años habrá cambiado mucho, pero le falta. La verdad es que le falta, y soy un país enamorado de mi ciudad, pero la realidad es que pues sí, el mercado paisa es un poquito más cerrado, por ¿no? no Y decir tiene sus pros y bastante. sus contras, por eso Ah, también se totalmente. Tiene sus apoyan y por gustos. eso logran sacar adelante cosas muy bonitas, pero sí es un mercado bien particular. Es complejo. El famoso dicho, paisa apoya a paisa. Y cuando ese paisa viene con una marca de Dubai, ¿qué? Es curioso, es bastante curioso uno entrar a explicarles al mercado y que entiendan venga, y también, por más de que la marca pues no sea colombiana, ya lo que decía, yo tengo competidores que llevan 10 años en el mercado en Medellín y cambiarse y abrirse a otra marca, les cuesta, nos cuesta, me incluyo ahí, nos cuesta, porque Y ya hay un mercado conocido y no se mueve tan fácil. quiero aprovechar que abriste dos puertas. Una, lo diferentes que somos en las distintas regiones. Y dos, em, salirme un poquito del mercado, pero irme más a los equipos. Manejando equipos y manejando gente de distintas regiones. Y teniendo mucho, miren, la mitad de el optimismo y del positivismo de Simón es porque es paisa. Los paisas son así, ¿sí? Los paisas siempre le ven el lado positivo, siempre le encuentran la vuelta y si no fue hoy va a ser mañana. Pero a mí mi abuela me decía, mi hijita, antioqueño no se vara ni en la punta de una vara y eso como que lo tienen en la sangre. Ahora cuando uno se va a trabajar, ya tú como líder, trabajando con gente de otras regiones que probablemente no tienen esa misma actitud, ¿cómo lo manejas? O para transmitirles la actitud o para adaptar también al equipo a que hay otras maneras de verlo, tra- o se está tratando de hacer cultural, o cómo es eso. A ver, lo primero, yo he trabajado con gente pues, de muchos países, con gente de todo Latam, mexicanos, brasileños, chilenos, argentinos, pues todos los países de Latam básicamente. He trabajado con gente de Uruguay, gente de África, gente de Rusia, con De todos americanos, los pues colores y gringos. sabores. Sí, y hay algo que sí quiero resaltar y me encanta trabajar con colombianos. Yo creo mucho en la fuerza de trabajo que hay en Colombia, las ganas. eh, de verdad soy Sí. pro Colombia, amor total. Y después de hablar con mucha gente me doy cuenta que el colombiano tiene muchísimas habilidades, muchísimas ganas. De verdad, nos la sudamos. Nos falta creérnoslas más. Nos falta Sí, creérnoslas más. 100% es impresionante porque el colombiano es muy bueno. Y lo digo no por ser colombiano, porque lo he vivido de verdad trabajando con gente de todos lados y tiene muchas ganas. Por ahí hay un fact y Colombia es en promedio, no me acuerdo si es el primer o el segundo país que más temprano se despierta en el mundo.
Yo creo que Total. eso habla mucho de los trabajadores que son los colombianos, ¿cierto? Entonces, sin importar si es paisa, caleño, de la costa, lo que sea, trabajar con colombianos siempre ha sido muy, muy chévere. Ya volviendo a tu Total. pregunta, no, creo que, a ver, todo el mundo tiene cosas positivas y cosas por mejorar. Y es resaltar siempre al equipo lo positivo y también ser feedback directo que hay por mejorar, dónde estamos lentos, dónde vamos bien, dónde vamos mal, porque al fin y al cabo mi rol como líder y como stakeholder management, sea para arriba, para abajo, para el lado, es sacar lo mejor de todo el mundo. Y yo siento que mi rol y mi vocación es tanto sacar lo mejor como todo el mundo y aprenderle lo mejor a cada persona, porque también todo el mundo tiene algo que enseñar. Y cuando uno va con ese mindset y con esas ganas también de ayudar a ese profesional que está ahí, a ese equipo con el que tenemos que trabajar y busca como esa parte positiva, pues las cosas fluyen un poquito más y a uno las va llevando de esa manera. Muy chévere, muy Eh, chévere. cre- Sí, lo que dices de los colombianos, que sí, es, es una gran insight porque eh, uno cuando trabajaba en multinacionales, uno decía, no, es que los de tal país y los de tal país son unos cracks y yo no sé qué, y después uno empieza a interactuar con los de esos tales países que uno creía que eran unos cracks y uno empieza a decir, momento, yo puedo hacerlo mejor, momento, oiga, pero esto y la exportación de talento colombiano en los últimos 10 años ha sido brutal a estos países que uno creía como cracks. Solo hay dos cosas que tenemos en contra de los colombianos, eh, que eso es para mí eso es un karma país. Uno, que nos tenemos un complejo de inferioridad, por un lado, y por otro lado, sentimos que a todo le tenemos que decir que sí, ¿sí? Entonces, somos muy complacientes, se llama eso. Sí. muy complacientes y eso hace parte un poco de un complejo de inferioridad y no sabemos decir no algunas veces. Entonces, eso hace que, sí, sí, señor, yo soy, sí, hágale, yo le puedo, hágale, yo sí le hago eso, le hago, vamos para adelante, yo no sé qué, no sé qué, y que puede uno traicionarse a sí mismo eh, en el decir sí en algunas cosas y hay que saber decir no. En otros Juega países en es muy contra, clarito, juega en muy contra, clarito, ser oiga, no, no, no va a directos. decir eso, sí, o le cuesta, no, o sí se lo puede hacer, pero le cuesta tantas veces más. Sí, acá no, Ah, no, yo se lo hago y eso lo distribuyo y eso no sé qué, ta, ta, ta. sí. Entonces no valoramos nuestro trabajo también para ganar en retribución a eso, ¿sí? Entonces, digamos que el colombiano tiene una actitud brutal y eso es muy apetecido en el resto del mundo porque es como, vamos para adelante, vamos a hacerle, toca. Tiene aptitudes y tiene conocimientos, pero sí hay que trabajar como colombianos en saber decir no, en trabajar a veces nuestro complejo de inferioridad y hay que creer que todo lo de afuera es mejor y que allá afuera todo se puede hacer mejor y que nosotros no nos la creemos. Hasta en el fútbol, y ahorita que viene el mundial, no, porque el argentino sale a ganar desde antes del partido y el colombiano entra, ay, no sé, no sé, ¿no? Entonces, esa mentalidad, esa en todo nivel, en el corporativo, en el fútbol, en todo, hay que trabajar desde ese frente. Así que me encanta que lo diga porque, y estas nuevas generaciones tienen que ponerse esa bandera y es cada complejo en prioridad, vamos a comernos el mundo, eh, pero también conociendo nuestras limitaciones y trabajando. Me sentí joven con eso de nuevas generaciones, gracias. Me bajaste a 20 años. Simón, el positivismo y ese pensar en grande, que todo se puede, que siempre se le puede encontrar la vuelta, ha sido tu gran capacidad para surfear el mundo político y corporativo en una organización como esta. ¿Cuál ha sido la habilidad o la capacidad que más te ha costado desarrollar? Bueno, creo que lo mencioné ahorita y es, a ver, mi mente siempre es muy activa. De verdad, yo siento que mi mente algunas veces, por más de que hago ejercicios, salgo, me distraigo, en las noches, cuando ya es hora de apagarla, me cuesta porque está pensando y no solo en el mañana. O sea, a mí las ideas más locas de negocios que hago por fuera o de planeación financiera, porque toda mi vida en un Excel planea 5 o 10 años, eh, se me vienen a las 10 de la noche, 11 de la noche. Yo creo que tampoco es sostenible y algunas veces me cuesta demasiado apagar la cabeza, como duérmase. Entonces es algo que me ha costado demasiado. He intentado mil vainas, meditar,
ver televisión, leer, y todavía creo que me falta aprender. Yo La te la verdad, tengo, a ver, yo te la cuéntame. tengo. Llama a Germán, también está despierto. A lo mejor resolvemos el mundo en una noche, a la 1 de la mañana resolviendo el mundo. No, me identifico mucho con lo que dice y, y hermano, eso lo que lo va a solucionar es ir a ir a terapia y encontrar qué es lo que está detrás de eso. Hay mucho sensación de tener de querer tener el control de todo. Y como habla, me da la impresión de que hay que no, el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. No, hay veces hay que soltar y confiar. De acuerdo. Hay que soltar y confiar. Me da Porque a risa porque veces la los veo y vida, en ese aspecto son igualitos. la vida a veces no se planea en un Excel, y la ilusión de control es una ilusión. Porque muchas veces controlamos muy pocas cosas, menos de las que creemos. Entonces hay que trabajar allá atrás en el subconsciente, y eso se hace pues a través de terapia y con personas expertas en eso, porque eso es algo que está aquí atrás, que corre en el subconsciente. De hecho, le voy a botar un dato, hay un libro que se llama El poder de la mente subconsciente, el 90% de su vida corre en el subconsciente. Ok, wow. Usted cree que va en el consciente y le llama destino a lo que pasa, pero en realidad es subconsciente. Entonces, uno atrae en su vida lo que corre en el subconsciente, pero lo que está en el subconsciente es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Cargas transgeneracionales, heridas de la infancia, bueno, un montón de cosas que hacen que usted atraiga cosas y esté pensando cosas. Eh, pero siempre, como dice la frase, cuando tenga hijos me la va a entender y es siempre es mejor atajar que empujar. Entonces, es mejor tener una mente briosa y ¿no? Y poderla tomarla que no tenerla y que tener que decir, ah, venga, papá, ocúrrasele algo, huevón, porque es que no necesitamos algo, ¿Qué ¿no? hago? Entonces, Frisco Sí. está en un buen, está en un, está bien, está bien. O sea, primero, dale un abrazo a su cabeza y dígale bien, estamos bien. Chévere, vamos a trabajar en eso, vamos a controlar eso, pero es un buen escenario, ¿no? Y ya después le va a tocar utilizar cosas que ayudan también a uno de pronto doparse en las noches para no tener tantos breaks mentales por allá. Después le paso ahí un par de goticas buenas que me sirven. Pero pero sí, es cuestión de todo eso. Hay algo atrás que está corriendo que necesita. Hay un bug ahí atrás en esa memoria. Hay que ir a reconfigurar y matar el bug. Ahí hablando de Para gotas, en estos días mi novia cogió y me dijo unas gotas para relajarme, no sé qué, y se equivocó y me dio las gotas del humidificador. ¡Ay! Me puso a comer aceite de humidificador, de esas esencias que se le echa. Ya No, que listo de gotas, no quiero más ¡No! gotas. ¡Auxilio! ¿Y se podían comer? Porque hay unas Obvio gotas de no. esas que son No, son. no, se equivocó. Se equivocó. Oh Yo le dije, my esto sabía God. mata. Y Ay, apenas no, te vio, voy a pues contar un. ya me ha dado 10 Te voy a gotas. contar. Ya estaba ahí boquiabierto hace rato, saboreando aceite de hierbas y especies. ¡Qué horror! Imagínate. Simón no es la primera persona que ha tenido unos cargos muy importantes y muy grandes en otras compañías y pasan a ese mundo de marketing que uno cree que conoce, porque todo el mundo cree que sabe de marketing hasta que le toca empezar a ejecutar y Simón nos enfatizaba mucho en marketing no es solamente colorcitos, logos bonitos y campañas, sino estrategia. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que hoy está en el C-level, pero está en el C-level de otra cosa, de operaciones, de tecnología, es comercial, si quiere dar ese paso hacia ser CMO y empezar a liderar equipos de marketing? Bueno, lo primero es, yo creo que ser una esponja, empezar a juntarse con gente que le pueda enseñar, estar abierto a escuchar, a entender, sea muy curioso, que sea muy curioso y reciba todo, como digo, una esponja absorbiendo todo, porque yo muchas de las cosas que he aprendido es en la calle, hablando con gente que lleva 15, 20, 30 años en la industria, 40 años, les pregunto, les digo, ayúdeme, pues también esa parte de humildad, de entender que no las sabemos todas y empezar como cada uno de nosotros pues
a entender desde las posibilidades que tiene, pues, y las personas con las que nos rodeamos. Entonces, absorber todo ese conocimiento que ya mucha gente ha hecho el curso durante muchos años, lea, lea bastante, escuche podcast. Hay muchas oportunidades hoy en el mercado. Sobre todo, lo primero es, escuchen el Marketing Boosters. Acá hay un montón de cosas que pueden aprender. Ahí metí la cuña publicitaria y todo, pero no, de verdad, Excelente. cuando uno coge a un CMO que tiene su vida y unos aprendizajes muy claros resumidos en una hora, eso es algo demasiado valioso. Eso es lo que lo forma y lo ayuda a formarse a uno, esa curiosidad y esa ganas de absorber conocimiento de las demás personas, porque es que ya alguien recorrió tu camino, ya alguien inventó eso, ya alguien, hay que meterse en la rueda dos veces y ya cada uno empieza a formar su criterio, sus propias conclusiones y meterle su estilo, pero yo creo que ya hay mucha información y mucha gente que ya lo hizo o que en algo parecido. Entonces aprenda de los demás y obvio siempre, pues, el tema de poder adaptarse. Hay que un tema de adaptación y hay que adaptarse rápido para poder seguir en el mercado y seguir como para adelante. Tremendo. Y si te lo tuviera que voltear, te diría, Simón, date un consejo a ti mismo, al CMO de Django, a Simón Vélez hoy. ¿Qué consejo te darías? Yo creo que es lo que ya les había mencionado, no dejar de trabajar en mí mismo como persona y como profesional. Tener mis espacios de el ejercicio que me gusta hacer, de ir al gimnasio, de separar lo profesional de lo personal para poderme recargar con la familia, con amigos, con mi novia. Nunca puedo dejar al lado como el Simón persona por meterle más al profesional, porque lo que contabas ahorita, Germany, es ese burnout que le puede pasar a uno. Entonces, uno lo primero es que se tiene que cuidar, eh, aprender a esa desconexión que hablábamos y, y de seguir aprendiendo también de todos esos profesionales que hay, de todos los libros que hay, eh, ser con resiliencia para adelante. Pero me tengo que cuidar yo y si me cuido yo voy a poder llegar a hacer cosas excepcionales porque estoy recargado. Buenísimo. Buenísimo, Simón. ¿De ¿De quién quién se te consideras considera seguidor? seguidor? Bueno, yo soy ya les hablaba varias veces que de deporte, yo soy muy deportista, me regañan en la casa todo el tiempo por ver tenis, fútbol americano, fútbol formal. Entonces les voy a dar Un dos decatlón, ser un opciones, decatlón. más o menos. Me gusta mucho, por ejemplo, la mentalidad que tiene una persona como un Michael Jordan, esa mentalidad ganadora de retarse a sí mismo. Soy fan de Messi, entonces por todo lo que ha logrado de manera sencilla, entre comillas, pero detrás de unas historias muy bajanas. Y a nivel ya más profesional, más corporate, me encanta Jeff Bezos. El libro de Jeff Bezos de Crea y Divaga me parece espectacular, como el man tiene una frase y es, el man le escribía durante 20 años cuando arrancó Amazon a los accionistas y terminaba todas las cartas a los accionistas. Una frase, estamos en el día uno. Y creo que esa frase es muy poderosa porque eso da a entender que no tenemos nada ganado, hay mucho por hacer, da mucha motivación. ¿Cómo es el día uno de alguien? Todo es color de rosa, todo está por hacerse y eso es muy poderoso por detrás. Y uno sigue con ese mindset de estamos en el día uno, estamos en el día uno, estamos en el día uno. Por más de que sea Amazon o la floristería de la esquina, estamos en el día uno y es buscar ese progreso constante. Entonces, por eso lo admiro mucho, pues y Amazon, gran compañía. Chévere. Y ya para acabar, ¿qué booster o qué hack le gustaría recibir de otro CMO? Que usted diga, "Oje, pucha, yo me encantaría oír de esto, hermano, porque necesito aprenderlo". Bueno, obviamente yo estoy en un momento en una compañía donde hay mucha presión por un resultado cortoplacista. eh, y hay que mirar también a largo plazo. Yo de verdad siempre intento pensar a 5 o 10 años adelante y es cómo hacen ese balance para el resultado que me piden ya, más la construcción a futuro y cómo engranan eso y cómo hacen entender que algunas de las decisiones que se tienen que tomar no son para el hoy, sino para el mañana, porque al final el largo plazo es lo que perdura. Y si me enfoco solamente en el mañana, en el corto plazo, en mover una métrica mañana, puede que no sea la estrategia correcta para esa meta más grande, más ambiciosa a los 2, 5, 10, 15, 20 años. Entonces, es algo y yo me pregunto mucho en cómo lo hacen los que están en grandes compañías con esa visión tan a futuro para manejar ese balance entre el corto y el largo plazo de cara hacia arriba, hacia los stakeholders importantes de la compañía, porque muchas veces se quedan con el resultado de ya, 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 ya,
y se olvidan del largo plazo y es clave. Gracias, gracias por ponerlo así, por ponerlo en esas palabras, porque de eso precisamente es que nace Flyboost, que es la compañía que tenemos Germán y yo en poderles ayudar a muchas compañías a hacer estrategia de marketing que pueda tener ese balance. Y es fundamental, es ¿a dónde queremos llegar? A Roma. Ok, perfecto. Establezcamos Roma, que ya después íbamos nadando, en barco, en moto, en avión, en ferry, en ferrocarril, en lo que sea. Vamos a En ver cómo Django, vamos llegando. En Django, Django. por favor, por supuesto. Vamos encontrando el camino, pero siempre sin perder de vista ese norte para que efectivamente podamos construir las marcas, las corporaciones, los equipos que queremos ser. Entonces, me parece que es el cierre más divino y más estratégico, además, importante, ese balance de los CMOs entre cómo construyo lo que más tiene valor, que es mi marca, que no se construye únicamente por la suma de los cortos plazos, sino que yo tengo que hacer un balance entre las dos cosas para poder lograr y entregar el resultado. Mil gracias, Simón, mil Gracias. gracias. Fue una charla absolutamente llenadora, motivadora, con un montón de hacks que nos sirven en todas las etapas de la vida para los que ya están siendo líderes en grandes compañías como para los que están arrancando. Así que te agradecemos mucho por esa generosidad y por esa apertura para poderlo compartir con nosotros. no, Sí, antes muchas gracias a gracias de verdad. ustedes. Muy bueno. Muy bueno, de verdad. Le quiero decir directamente que eh, para su Acércate al edad, micrófono. perdón, que le quiero decir muy directamente que para su edad tiene mucha claridad mental. Eh, Está muy bueno, porque sí, digamos que personas de esa edad de pronto no tienen tan claro, o sea, yo esa claridad mental que usted tiene hoy en día, yo la vine a adquirir a mis eh, late 30 y picos, ¿no? Entonces, muy bueno, sígala construyendo y para los demás CMOs que están en sus 20s, apréndanle a Simón porque tiene muy buena claridad mental y ha dado muchos hacks hoy en día, así que gracias por la apertura, gracias por la vulnerabilidad, por los hacks y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. No, muchas gracias a Bienvenido. ustedes. Bienvenido a esta comunidad de marqueteros. Bienvenidos a Simón y a todos los que nos están oyendo, a que recorramos este camino apoyándonos entre los que estamos viviendo cosas similares. Así que gracias, Simón. Nos vemos en una próxima ocasión. Vemos en el Chao, que próximo estén muy bien. episodio. Gracias. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.